amigos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Nos encontramos viendo el interesante torneo internacional de ajedrez jugado en la ciudad suiza de Zúrich el año 1953. 15 aspirantes al título mundial, torneo de la candidatura. Estamos viendo ahora la ronda número 13, corresponde a un enfrentamiento entre el gran maestro ruso Geller con piezas blancas, enfrentando al gran maestro Miguel Najdorf, gran maestro polaco-argentino, Najdorf con piezas negras. Corresponde a una apertura abierta con una defensa semiabierta, la defensa siciliana. Geller inicia el juego con E4 y Najdorf contesta con C5. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, dando inicio justamente a la variante Najdorf del sistema de la siciliana. Alfil E2, E5. Esta variante se conoce como variante Pelican. Interesante para las negras. Caballo B3, alfil E6. La idea del negro es poder hacer en su momento la jugada liberadora D5, eliminando el peón rechazado, que sería el peón que está en D6 actualmente. Enroque corto, caballo B a D7, F4, dama C7, F5, alfil C4, A4. Contra el frecuentemente usado sistema Najdorf, Geller ha preparado un plan para dominar las casillas blancas en el centro y en el flanco de rey. F5 fue jugado para llevar el alfil a C4, donde será cambiado, y A4 se juega para restringir el juego negro en el ala de dama. Esas son palabras del gran maestro David Bronte. Torre C8, alfil E3, alfil E7. En el espíritu de esta variante está justamente la jugada D5. Y si E por D5, alfil B4. Y si caballo por D5, caballo por D5, E por D5, alfil por B3, C por B3 y alfil C5, con buena posición de las negras. Entonces continuamos, alfil E7, A5, H5. El temperamento no le permite a Najdorf defenderse pasivamente, por lo que siempre emprende algún tipo de contrajuego. Viendo que sus piezas se ven totalmente restringidas en el ala de dama, inicia una diversión en el flanco del rey, dirigida sobre todo contra la posibilidad blanca de que jueguen G4. En una de sus últimas partidas, Najdorf enrocó aquí y mantuvo el equilibrio, no precisamente porque su posición fuera envidiable, sino más bien debido a su habilidad táctica. Alfil por C4, dama por C4, torre A4, dama C7, H3, H4, torre F2, B5. Najdorf, fiel a sí mismo, decide sacrificar un peón a cambio de la iniciativa. Cierto que habría obtenido una prometedora posición después de la jugada 18 si Geller aceptase el sacrificio, pero como pronto veremos, Geller encuentra una tranquila solución al problema. Rehúsa la ganancia material y con una serie de excelentes jugadas obtiene una gran ventaja posicional. Aunque Najdorf concede un signo de admiración a esta jugada, dama C6 era probablemente mejor jugada, comentaba David Bronte. Entonces, a B5, el blanco responde A por B6 al paso, caballo por B6, alfil por B6, rehusando la captura, ¿no es cierto?, del peón en A6 momentáneamente, dama por B6, dama E2. Bueno, en alfil por B6, acá tenemos un interesante comentario de Bronte. El objetivo de este cambio es controlar las casillas blancas, particularmente D5.
Las blancas eliminan una de las piezas que defienden este punto y los próximos eslabones de la cadena son trasladar la torre de F2 a A1, atacar el peón de A6 con las piezas pesadas, atando las torres y damas negras, y trasladar a continuación el caballo de B3 a E3. Y finalmente situar un caballo en la casilla de 5. La primera parte del plan continúa hasta la jugada 24. La segunda parte de la jugada 25 a la 27 y la tercera se complementa en la jugada 31. Es decir, lo vamos a ir viendo, este detalle interesante. Entonces, dama por B6, dama E2, torre A8, defendiendo el punto, A6, rey H2, enroque por fin, torre F1, torre A7, torre F a A1, la primera parte del plan se ha complementado. La torre que estaba en F2 se trasladó a la columna A, atacando las piezas, el peón que está en A6. Torre F A8, obligando a las torres, fíjense la posición de las torres blancas comparado con la posición de las torres negras. Las torres negras totalmente restringidas por su propio peón, en cambio las torres blancas gozan de un mejor amplio panorama de movimiento. Torre 1 A2. El juego de Geller es ortodoxo y no se desvía a su objetivo. Esta jugada defiende el peón B2 a fin de liberar el caballo de B3, aunque las blancas podrían jugar tranquilamente dama D3 y caballo D2, impidiendo indirectamente que el peón se capture, porque si usted después que el blanco juega caballo D2 y el negro captura el peón de B2, perdería la dama con torre B1. No tendría por dónde la dama escapar, la dama negra. La segunda parte del plan comienza ahora, que es trasladar el caballo que está en B3 a la casilla E3. Alfil D8, caballo A5, torre C8, caballo C4, dama C6, caballo E3. Y ahora corresponde situar un caballo en D5. Es la última parte del plan de las blancas. E5, torre C4, dama A6, B3, alfil B6, torre por C8 jaque, dama por C8, caballo E a D5, caballo por D5, caballo por D5. Se cumplió la tercera etapa del plan, que es situar un caballo en D5 con mejor posición, porque ustedes verán que el alfil de casillas negras, el alfil negro, tiene todos los peones en casillas de su propio color, lo cual es una tremenda desventaja. Dama C5, amenaza mate en G1, torre A1, dama F2, había una opción de haber jugado A4, menciona Bronte. Y si ve por A4, venía torre por A4 simplemente, y no se puede capturar la torre por el mate ahí en G1 por parte de las negras. Pero en vez de A por B3, pero las blancas juegan, muy interesante, en vez de B por A4, dama G4, y el negro tiene diferentes opciones. Puede jugar A por B3, F6, G6, dama por H4 ganando. Y la otra opción es dama F2, F6,
dama G3 jaque, dama por G3 jaque, F por G3 jaque, rey por G3, A por B3, torre por A7, alfil por A7 y C por B3 con un final ganado. Todas estas líneas ganadas las blancas. Entonces Naidor prefiere jugar después de torre A1, defendiendo el mate en G8, en G1, dama F2. Dama por F2, según Bronte, era mucho más rápido. Dama G4, alfil D8, B4, ganando. O torre por torre A4, seguido de B4. Bien. Dama por F2, alfil por F2, rey, torre F1, alfil D4. Si el alfil hackea en G3, nunca podrá salir de esa casilla G3. Por eso se retira a D4. Y con la posibilidad de apoyar el peón pasado que tiene el peón en la columna A, mejor dicho. C3, alfil C5, G4, H por G4, por G3 jaque, al paso, rey por G3, torre B7, torre B1, F6, rey F3. Bueno, un final clásico de valor didáctico, comentaba Bronte. Los peones están situados en el mismo color que el alfil, lo que les comenté anteriormente. El caballo blanco dispone de una fuerte posición en el centro del tablero y las casillas blancas son accesibles para el rey blanco. Lo único que falta es conseguir un peón pasado. Rey F3, rey F7, rey E2, torre B8, B4, G6, rey D3. Y él va demasiado lejos en su afán de conducir el juego por senderos tranquilos. La simple jugada F por G6 ganaba. Rey por G6, B por C5, torre por B1, C6, torre B8, C7, torre A8, C8 igual dama, torre por C8, caballo E7, jaque y ganaba el blanco. Pero Geller escogió el otro camino, rey D3, que también gana, G por F5, E por F5, A por B4, C por B4, alfil D4, torre C1, rey G7, torre C7 jaque, rey H6, rey E4, rey G5, torre H7, alfil F2, torre G7 jaque, rey H4, rey F3, alfil E1, rey G2, defendiendo el peón, torre F8, defendiendo su peón en F6, H, B5, alfil A5, B6, alfil por B6, caballo por B6, torre B8, torre G4 jaque, buen jaque intermedio, rey H5, caballo D5 y finalmente termina abandonando Miguel Naidor porque no hay nada que hacer, la desventaja es muy grande y hay amenazas de mate. Así que una partida interesante, una apertura interesante con un medio juego complejo y un final muy didáctico. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en breve con más partidas de este interesante torneo de la candidatura disputado allá en el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich.